Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 18. Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el Valle del Rey, porque decía: no tengo hijo que haga recordar mi nombre. Puso su propio nombre a la estela y hasta el día de hoy se la llama Monumento de Absalón. Queridos amigos, mirando un poco desde un contexto narrativo, histórico, hay un contraste con su sepultura. Aquí hay un contraste, lo que estuvimos estudiando en el versículo 17 y aquí en este versículo 18. Mientras que Absalón había querido levantar una estela para perpetuar su nombre, porque su cuerpo ahora termina bajo un montón de piedras. Es decir, la gloria que buscó termina convertida en un signo de fracaso, totalmente, un fracaso absoluto. Y nos dice luego, ¿verdad? Es interesante porque Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el Valle del Rey, porque decía: no tengo hijo que haga recordar mi nombre. No tengo hijo que haga recordar mi nombre. Es decir, quiere perpetuar su nombre, él mismo se quiere ensalzar. Entonces, hoy cual caseo esa casa entero beteabe, la no bebe. Sheina ave la manda, Sheina ave el príncipe. Y ahora ya, imagínense, hasta capaz de liquidar a su papá, a David, o Joab Berina. Y también bajo la amenaza que estaba llevando Absalón contra su padre de matarlo, hacerlo desaparecer, ¿verdad? Claro, escuchando, sabiendo, conociendo los consejos, ¿se acuerdan? Agitofel. Agitofel era el que ya le dijo luego enseguida: dale, yahatu, hakucuene, aniqueñano. Husai, el otro consejero, es el que supo detener esa avanzada rápida de Absalón, porque si no, Absalón, pero imagínense, cambiemos un poco la historia, pero imaginemos nomás, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero la ñandeña imaginaron si hubiese hecho caso a Agitofel, caía enseguida, porque David todavía estaba desorganizado, o yucaba unos cuantos de los que aún estaban con David, y lo matase incluso a su propio padre. Imagínense, si lo hubiese hecho, ¿qué iba a suceder después con Israel, verdad? ¿Cómo? ¿Qué gobierno, qué monarquía tendríamos? Bueno, son solamente conjeturaciones, ¿verdad?, que uno hace y que piensa un poco. Pero ahora, este contraste de él que quería ensalzarse, levantar
todo un monumento, ahora termina allá, en el fondo de una fosa. La gloria que buscó termina convertida en un signo de fracaso. La preocupación por la memoria, Absalón había buscado asegurar que su nombre permaneciera después de su muerte. Aubéala, oibotaen. Seipotá lleva ave, mi monumento, para que la gente venga, pueda honrar, pueda decir, aquí está Absalón. Y sin embargo el texto muestra la fragilidad de una inmortalidad construida solamente mediante monumentos humanos. Solamente mediante monumentos humanos. La fragilidad de esto. Y entonces, la cuestión aquí de sus hijos, dice, ¿verdad? Había mencionado 3 hijos de Absalón. En el 18:18 afirma que decía no tener hijo, que perpetuara su nombre. El texto no explica la diferencia. Probablemente aquellos hijos habían muerto o ya no podían garantizar su descendencia. Posiblemente eso, ¿verdad? O sea que aquí es como decir, bueno, pechera vea, pea no pena veima oye, pechera vea, pea ya hoy con tema iñacane, pechera vea, es decir, ese hijo yo ya no confío en ese porque ese no va a honrar mi nombre. Ese hijo que tengo no se va a preocupar ni después va a venir a decir, avejina la Sheruna, avejina Absalón, ¿por qué? Y por A o por B motivo, ¿entiendes? E incluso uno puede suponer y puede decir que estos hijos doy cuase y te va a ver la ituey, ¿entiendes? Porque, y justamente por esta ambición, una ambición desmedida, una ambición de usufructuar de todo lo que encuentra, pero a costa de la fuerza, a costa del robar, a costa del adueñarse de aquello que no le pertenecía. Entonces, claro, tendría razón cuando él está diciendo que no tener hijos que pueda perpetuar su nombre. ¿Por qué? Y porque posiblemente vendo y cuase más sin baebe, pero y cua por ahí tengo papá maíz agua bande a lleva. Me con de irish baby, porque se comportaba ya como si fuese entonces un tirano, una persona que impone y que se tiene que hacer lo que él quiere y como él quiere. Y por lo tanto, cuando él dice, bueno, aquí lo importante es yo mismo voy a levantar este monumento para perpetuar mi nombre. Porque con hacer la escuela, con hacer con ya no pena ver y más hacer de cuase y más baebe. Eso incluso le tendría que haber despertado. Él tendría que haberse dado cuenta de esa situación y hubiese dicho, ¿por qué? ¿Por qué estos hijos míos de cuase y baebe? Y posiblemente nosotros ya estamos entendiendo por qué, ¿verdad? Una ambición desmedida, una ambición que es capaz de arrasar con todo. Si él pudiese, él iba a ir en contra totalmente. Si él venciese, como yo les estaba diciendo hace un rato. Pero la historia nos narra otra cosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 18. Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el valle del rey, porque decía, no tengo hijo que haga recordar mi nombre. Puso su propio nombre a la estela y hasta el día de hoy se la llama Monumento de Absalón. Queridos amigos, mirando de un aspecto cultural, antropológico, este nombre significaba permanencia. Este nombre significaba permanencia, es decir, en la mentalidad bíblica, conservar el nombre era conservar la identidad. Conservar el nombre era conservar la identidad, conservar la descendencia, la memoria,
dentro del pueblo. Conservar la memoria dentro del pueblo. Bueno, entonces, si este nombre significaba permanencia, el nombre, el monumento de por sí, Upeaco y Seina, ¿verdad? Por eso nosotros memoria, memorial, lo hacemos presente hoy. Upeaco es la memoria. Andas ahí recuerdo. Esta es la diferencia, ¿verdad? El recuerdo es algo que vos ves ahí, pero que vos ya no podés volver a vivirlo, no podés volver a traerlo a la realidad como fue en aquel tiempo. Por ejemplo, yo ahora puedo recordar cuando tenía 15 años, pero yo ese 15 años ya no lo puedo vivir aquí y ahora, porque ya sé tú llama, ese 15 años ya no voy a poder emular y hacer y repetir lo que hacía cuando tenía 15 años. Y que tú, añepianto, lo que sea, pero ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Y porque quedó ya, eso sí que ya es quedar en el recuerdo. Pero sin embargo, en la memoria, yo puedo recordar elementos esenciales y fundamentales, y eso sí, lo puedo hacer memoria, quiere decir memorial, quiere decir, puedo con la misma actitud y incluso la memoria quiere decir que eso mismo que yo traigo lo puedo hasta mejorar, pero lo hago presente aquí y ahora. Lo mismo que yo celebraba cuando tenía 15 años, ¿entiendes? Lo que yo hacía. Eso es interesante. Entonces, por eso, aquí en la mentalidad bíblica, el nombre significaba permanencia. El nombre significaba memoria, entonces, no solamente recuerdo. Era conservar la propia identidad. Era conservar la descendencia y la memoria dentro del pueblo. La estela que él dice que había levantado ahí y que después se le llamó y permaneció con ese nombre, la estela, ¿verdad? El monumento de Absalón, es una memoria pública. Levantar un monumento significaba declarar: yo estuve aquí, que mi nombre no desaparezca. Absalón intenta asegurarse mediante una piedra aquello que normalmente garantizaba la descendencia. Aquello que garantizaba la descendencia, la piedra, la memoria. Y sobre todo, el honor y la descendencia. Aquí estamos con los puntos claves, ¿verdad? Por una parte, el honor, por otra parte, la descendencia. Morir sin alguien que conservara el nombre era considerado una grave pérdida social. Esto dentro de la cultura, dentro del aspecto antropológico humano. Morir sin descendencia, morir sin que alguien conservara el nombre, tu nombre. Eso era considerado una cosa grave, una cuestión muy grave. Era la pérdida social. Es una extinción de la familia, extinción del nombre. No se perpetúa entonces ese nombre. Por lo tanto, Absalón busca vencer ese temor. Aeoña adelanta, aeo calculaina, aeo shaina, va a pasar ya poda. Y entonces, oye, proclamar ya eso besa. Aeo ya por la bombo y yupe benguana. Y yupe benguana aeo ya por la bombo. Boom, 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 ABC aime. Peyuque, pejenduque, pejechaque. Por lo tanto, él busca vencer ese temor mediante un monumento hecho por manos humanas. Aquí está el otro aspecto. Levantamos un monumento, pero ese monumento que estamos levantando, recordemos que lo estamos levantando con manos humanas, es decir, ñandé la yeyapoy, ñandé ave la yeyepitazoa y na yeyapo, pero son siempre manos humanas. Siempre es el hombre, somos nosotros quienes buscamos esa autoproclamación, autoproclamar. Y por lo tanto podemos ver y podemos notar que en la vida de Absalón, que quería tanto y que buscaba preservar, conservar su nombre, entonces por eso es que levanta este monumento de piedra. Pero sin embargo,
no es eso lo esencial y lo fundamental. Absalón busca vencer ese temor mediante un monumento hecho por manos humanas, pero sin embargo, después será todo lo contrario. Terminará en una fosa donde le tirarán encima simplemente piedras desordenadas. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el valle del rey, porque decía: no tengo hijo que haga recordar mi nombre. Puso su propio nombre a la estela y hasta el día de hoy se la llama Monumento de Absalón. Queridos amigos, ¿cuáles son algunas de estas palabritas, verdad, que nosotros podemos mirar y podemos entender dentro de nuestro estudio bíblico? Es decir, palabras claves que nos ayuden también a nosotros a entender, a mirar y comprender bien el mensaje. En primer lugar, está esta palabra masebet. Masebet. Baela masebet en hebreo. Estela, monumento, piedra levantada. Masebet. Entonces, si vamos a mirar de un aspecto bien antropológico, mirado desde una exégesis bien profunda, Masebet, aquí entendemos que es Absalón el que levanta, el que erige este Masebet, pero lo erige para sí mismo. Se imagina, pero pensando en alguien o pensando en otra persona a quien él quiera honrar. No, a ver, honrar a mí mismo, ¿entiendes? El egoísmo total, absoluto, exacerbado, ¿verdad? El detalle revela su búsqueda de autoafirmación. Ese detalle, el detalle revela su búsqueda de autoafirmación. La autoafirmación. Quiere que su propia obra garantice que no será olvidado. Su propia obra no será olvidada, la obra de Absalón. Y por lo tanto, para que su obra no sea olvidada, entonces monumento. La Biblia contrapone esta memoria fabricada con la memoria que nace de una vida fiel a Dios. La Biblia entonces lo que hace es contraponer esta memoria fabricada por la memoria que nace de una vida fiel a Dios. Por otra parte, queridos amigos, tenemos la palabra Haskir. Haskir, de la raíz Sahar, recordar, hacer memoria. Sahar, Yahvé, recuerda, ¿verdad? Zacarías, Sahar, Bueno, entonces esta raíz Sahar, recordar, hacer memoria, es muy importante porque Absalón desea hacer recordar su nombre. Algo vean como monumento que lleva y que tu ya entero de teavarsa pervio ya. Lleva ahí a ver Absalón, Nambreo y la Absalón Shawan de por otro, ¿verdad? Sin embargo, en la escritura, la verdadera memoria no depende solamente de los monumentos. A ver, ahí entonces peñante ya veré cojaguere, la monumento fuera lleva. Ñamo por Ita, ñamo por Amba, ñamo verá, ñamo lupa, lleva. Pero eso, queridos amigos, no quiere decir que nosotros estamos haciendo una verdadera memoria a alguien con algo que valga la pena, ¿entienden? O sea, muchas veces ñande oí, lleva ñande abetebe. Ñamoí como memoria, no sé, a fulano, pero, ¿verdad? Porque es de mi partido, porque es de todo de aquello, ante oí, ante oí ahí. Da y oí entonces la oñepia agüere por una
educación que valga la pena, por una concienciación del hombre, de la persona, es decir, de vivir valores auténticos, esenciales y fundamentales. Yo iba a calcular en la memoria, ¿verdad? Ya tenía de mando allí peisa de Monseñor Rolón, por ejemplo, ya de mando ese peisa. Pero hay mucha gente, los jóvenes, que ya de cuaveima, ¿verdad? Pero porque justamente no hacemos esa memoria de personas que han luchado, de personas que se esforzaron verdaderamente e hicieron historia. La historia ya pues. Ellos tenían los pantalones puestos, como se dice. Nosotros muchas veces no dimensionamos, ¿verdad? No dimensionamos. Sobre todo en ese tiempo y en esa situación que se vivía. Ustedes saben lo que es un renunciar a un consejo de Estado, ¿verdad? E imponerse y plantarse y decir, esto no puede ser así. Aquí hay corrupción desmedida y yo no me voy a prestar a esto. Che, este día, primera y última vez ya atacó. Entonces, a ella se pegó, ¿verdad? Yo creo que era todavía pequeño así, pero más o menos le conocía, ¿verdad? Y entonces, cómo reaccionaba, ¿verdad? Era interesante. Bueno, estas son las verdaderas memorias, que no depende, esa memoria no depende de un monumento, no depende de un monumento. Entonces por eso es que Absalón, oye, preocupa, ña adelantado, habíamos a la monumento, llego, ¿verdad? Y esta partida había ñamoita de ti, ñamoita todo de mármol, y le vamos a meter oro también si querés, o bronce, o lo que sea, había ñamoita. Dios recuerda al justo, y una vida entregada deja una memoria más profunda que cualquier piedra, deja muchas cosas más profundas en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Es el capítulo 18, versículo 18. Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el valle del rey, porque decía, yo no tengo hijo que haga recordar mi nombre. Puso su propio nombre a la estela y hasta el día de hoy se la llama Monumento de Absalón. Queridos amigos, ¿qué nos quiere enseñar este versículo 18? En primer lugar, que la vanidad de la gloria, es decir, ya es cágina. Nosotros podemos levantar grandes monumentos de piedra, de mármol, de oro también si uno quiere, de bronce, pero ninguna grandeza humana sustituye una vida vivida según Dios. Ninguna grandeza humana no puede sustituir absolutamente una vida vivida según Dios. Así que tener en cuenta, tenemos que mirar un poquitito, ¿verdad? Porque esto es lo elemental y lo fundamental que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, nada humano va a sustituir según esa grandeza que solamente Dios, porque ahí pues está la grandeza, la realización del hombre, la planificación, los valores que se van transmitiendo y que nosotros vamos viviendo en nuestra propia vida. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el nombre verdadero, el discípulo, no vive preocupado por hacer grande su nombre. Daí kun debe koebe moinde kore kai na e pasa ya pote ka tu hangwa la xerera ave nambre gente maoi ave la mesaka cuantoía ventero ave no. El discípulo, queridos amigos, no vive preocupado en hacer grande su nombre, sino sobre todo por santificar el nombre de Dios, en la medida en que ñandeña mongakwa lleva peñan de yararera, porque baeisela emongakwa peñan de yararera, upeago iseina dereko epe oi,
Dere coveru pivoin dere mongacua veñan de yararera. Eso quiere decir engrandecer el nombre de Dios. No quiere decir con mi boquita, con mis labios, con mis discursos. Nambre sentema hoy. Añe pona veñan de yararera. No. Entonces, engrandecer el nombre de Dios significa tu propia grandeza, queridos amigos. Ese es el lenguaje como nosotros engrandecemos a Dios. Qué enseñanza maravillosa que nos deja entonces este versículo. Esa es la grandeza de Dios. San Ireneo de León decía por eso, la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, la realización y la planificación del hombre es lo que nos muestra y nos hace a nosotros vivir y entender que esa es la gloria de Dios. Una tercera enseñanza es que la memoria que permanece, lo que verdaderamente queda en la persona no es lo que nosotros acumulamos, sino el bien, el amor, la fe que hemos sembrado. Para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Peñandella y Yapoa, pero en un sentido espiritual, lo que es la persona, cómo nos realizamos como persona, no es lo que acumulamos, sino que lo que somos. Hay una cuarta enseñanza, el peligro del ego, mucha atención, porque a Absalom, como imbaena hoy allí, o ya can, a veces me, vea sheina, pero ni muy iba a pepe. Peala ya es bella, peala sheita ina lleva, peala ese monumento ina, se llama ina, en vida la lleva, vamos acá hoy. Nosotros también, ¿verdad? Durante la dictadura teníamos también que aquí, que allá, que ñamoí, que pea, que ñamoí, que amoa, nombres de aquí y de allá, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, mucha atención con esto, ¿verdad? Porque esto simplemente está mostrando y está diciendo el yo, que quiere ocupar el centro, el lugar de, el centro. Pero, mucha atención porque hasta los dones que nosotros muchas veces recibimos, peñan de yara o me eva cueñan de yara o cuabo cueñan de she ame ende pea, dende valeta pea, ve, alleva. Upearireña de Jaipuru, ha Jaipuru cuá, ha ñase airosos, ha ñase pona lleva, porque Jaipuru pona, porque ñan de yara moyo me eva cueñan de, o cuabo moi veñan de recobebe, pero después al final, ¿qué pasa? Que eso nosotros utilizamos para engrandecernos. Ñañemonga cuálleva, ñandente maoí, la yae, gente maoí, la gente gente maoí la sheina, gente maoí la she. Daí hoy gente maoí veñan de yara gracia rupivea llevando allá ibe, gente maoí la she. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que vivir para dejar vida, la mejor estela, el mejor monumento que nosotros podemos dejar no está hecha de piedra, sino que son hijos educados en la fe, pobres que ayudamos, pobres que reciben esa mano amiga, heridas sanadas que ayudamos a sanar tantas heridas, corazones que nosotros volvemos a acercarlo hacia Dios. Con aina, la verdadero monumento lleva. Vean la monumento. Porque o si no, aquí como dice, como termina, ¿verdad? Esta palabra de Dios cuando dice que había levantado para sí una estela en el Valle del Rey. Todo era simplemente para su propio nombre. Pero recordemos el versículo anterior que decía que lo habían enterrado y lo habían tirado a una fosa. Y sobre esa fosa lo único que hicieron es también acumular piedras. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santo